Hola a todos. En este tutorial de Premiere Pro vamos a explorar una herramienta increíblemente poderosa pero a menudo subestimada. Ellas son las capas de ajuste. Descubriremos cómo usarlas para mejorar tus videos y darles un toque más profesional. Las capas de ajuste son como filtros que aplicamos a todo el proyecto o a partes específicas del mismo sin afectar directamente a los clips originales. Pero, ¿qué son las capas de ajuste? Las capas de ajuste son como una capa adicional que se coloca sobre tus clips en la línea de tiempo. Puedes pensar en ellas como una especie de filtro que afecta a todos los clips debajo de ella. ¿Pero para qué sirven? Para aplicar efectos en los cuales puedes aplicar corrección de color, desenfoque o ajuste de brillo. Lo aplicas directamente a la capa de ajuste y ese efecto afectará a todos los clips que están debajo de ella. Lo puedes usar como una edición no destructiva. Esto es útil para probar diferentes ajustes sin comprometer la calidad del metraje original. Esto te ahorra tiempo, ya que en lugar de aplicar efectos a cada clip, puedes usarlo de una sola vez en la capa de ajuste y esta afectará a todos los clips relacionados. Puedes copiar y pegar las veces que desees la capa de ajuste con los efectos ya seleccionados. Una vez estemos dentro de Premiere, nos vamos a Archivo, Nuevo y acá seleccionamos donde dice capa de ajuste. Verificamos de que los ajustes coincidan con nuestra secuencia, le damos en aceptar y una vez tengamos la capa de ajuste, nada más es arrastrarla y colocarla por encima del clip que deseemos colocarle. Podemos colocarle el tamaño que deseemos. Si deseamos tener una capa de ajuste sin ningún tipo de efectos, podemos arrastrarla las veces que deseemos de acá de nuestra ventana de proyecto. Entonces, para aplicar un efecto solamente es irnos a nuestra ventana de efectos. Yo voy a aplicar un efecto de recortar. Se lo coloco a la capa de ajuste. Acá vemos que me ha colocado el efecto directamente en los controles de efecto de nuestra capa de ajuste, porque si selecciono el clip no tenemos ningún solo tipo de efecto. Entonces para ello seleccionamos la capa de ajuste, vamos donde está el efecto y le vamos a colocar unas barras negras. Una vez tengamos el efecto, podemos eliminarle el que ya habíamos colocado y vemos que se ha aplicado a todo el clip que está por debajo. Entonces si yo reemplazo el clip, vemos que automáticamente se va a colocar el nuevo clip. Entonces el efecto se aplica a la capa de ajuste, no directamente al video. Entonces esto es fácil porque podemos copiarlo y podemos pegarlo acá más adelante. Y vemos que la capa de ajuste lleva todos los ajustes que ya le hemos colocado una vez. Entonces podemos colocarle, digamos, algún tipo de color. Podemos aplicar algún tipo de color directamente a la capa de ajuste. Y nos vamos acá abajo y aquí encontramos el efecto. Y podemos hacer algún tipo de colores. No sé, este a modo de ejemplo. Y vemos que automáticamente se coloca. Si yo reemplazo el clip, le aplica directamente al clip que coloque por debajo. Así no destruimos el clip original y podemos seguir usándolo las veces que deseemos. Entonces, esto es práctico porque los profesionales lo usan de esta manera para no afectar directamente el clip, sino que con la capa de ajuste vamos colocando los ajustes, los retoques y ahí sí copiaríamos el efecto las veces que deseemos. Si llegaste hasta el final de este video, te invito a unirte como miembro y con un aporte mensual nos apoyarías como creadores. Si te ha gustado este video, suscríbete a este canal, regálame una manito hacia arriba y nos vemos en un próximo video.